Ok, muy bien. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta lección, la lección 5 de la llegada del Salvador. Hemos tenido una pausa por algunas semanas y ahora estamos listos para estudiar otra vez. Entonces, bienvenidos de nuevo a este curso. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Jesús, gracias por llamarme a través de tu palabra. Perdóname cuando no confío en tu poder para ayudarme y para salvarme de mis pecados. Hazme volver a tu palabra, la Biblia, para leer cada día las pruebas de tu infinito poder. Enséñame como les enseñaste a los discípulos y ayúdame a creer y confiar siempre en ti. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien, bienvenidos otra vez. Estamos aquí para la lección 5 de la llegada del Salvador. La historia de esta noche es el primer milagro de Jesús, de Juan 2, 1 a 12. Y esta noche tenemos estos objetivos. Vamos a usar el método de las 4C otra vez para leer y entender esta historia de la Biblia. También vamos a analizar la importancia de captar. Esta parte de las 4C es nuestro enfoque en la lección 5 y también la lección 6. Entonces, vamos a analizar la importancia de esta parte, la parte de captar, y vamos a crear ejemplos de captar. Ustedes van a tener algunos minutos en grupos pequeños para compartir ejemplos de captar para esta historia o pensar en más ejemplos para esta historia. Entonces, estos son los objetivos esta noche. Y vamos a empezar con este estudio de las 4C, empezando con captar la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Y esta noche vamos a usar una lluvia de información. Entonces, um, ustedes van a pensar en María y José y las cosas que sepan de estas personas. Y ustedes van a compartir solo una cosa cada persona. Es muy difícil compartir solo una cosa de estas personas. um, pero vamos a compartir solo una cosa para que más puedan compartir algo de José o de María o de los dos. Entonces vamos a tomar algunos minutos para compartir cosas de María y José rápidamente. Entonces, ¿quién quiere empezar con una cosa que sabe de María o José o los dos? Patricia, adelante. Vamos a ver si funciona el audio. Buenas noches. ¿Me escuchás? Sí, Bien, ahí voy. De María. Era una judía muy conocedora de la ley y fue una mujer tan fiel al Señor que él dio todas sus virtudes y fue usada por el Señor para engendrar a su hijo. Y de José era un carpintero descendiente del linaje de David y murió antes de que Jesús comenzara a ejercer su ministerio. Hasta ahí. ¿Me escuchó? gracias, Patricia. Adelante, Milagros. Milagros, está mudo el micrófono al momento. Ahora Ahora, sí. María era la madre que Dios había elegido para su hijo, pues,
era la elegida por Dios para su hijo, que el ángel le avisó todo lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar, que ella era la elegida, que no se asustara, que ella era la elegida para traer al Hijo de Dios a cumplir todas las promesas que tenía que hacer Jesucristo acá en la tierra. Y pues José era un humilde carpintero, el cual hizo, para mí, yo leí la historia, para mí una excelente labor como padre porque lo enseñó, lo protegió en su momento cuando tenía que protegerlo a la hora de la huida a Egipto, él lo protegió, él hizo su labor de padre terrenal como tenía que hacerlo. Para mí esa fue una de las partes mejores de la historia. Lo defendieron, pues ambos lo defendieron como a capa y a espada para que Jesús venga o viniera a cumplir sus promesas con nosotros. La parte que continúa, pues todo lo que ya sabemos, ellos fueron las personas que comenzaron la historia con Jesús. Muy bien, gracias, Milagros. Y Ayesa, adelante. Sí, María, pues, una mujer muy obediente y cuando se le anunció lo que iba a acontecer en ella, pues ella aceptó. Y una mujer llena de confianza en Dios. Y veo en José también una persona muy obediente a lo que Dios le mostraba en sueños. O sea, que eran personas muy obedientes a los mandatos de Dios, a lo que Dios les indicaba. Amén. Gracias. Sí, entonces, ¿qué más sabemos de estas personas? Son humildes y obedientes, sí, confían en Dios y sus promesas. José es un carpintero. ¿Qué más sabemos? Norma, adelante. ¿Por qué sale? Para mí, María fue la primera cristiana, la primera seguidora de Cristo y que creyó en el Salvador. Y bueno, Ok, José también fue el primer cristiano y el que creyó en Dios. ok, muy bien. Y Zoraida, adelante. Zoraida está en mudo el micrófono. ¿Me oye ahora? Ahora sí. ¿Aló? Ok. Bueno, hablamos de María. María, una muchacha novia de José. Bueno, ella ni se esperaba que Dios la iba a elegir como la madre del Mesías, imagínese usted. Fue muy sorprendente para ella esa noticia que el ángel le dio, que iba a salir embarazada del Espíritu Santo de Dios y que iba a parir el Mesías del universo, imagínense. Ella, bueno, sorprendida, le tuvo que, también José un poco molesto porque María era su novia y de repente María sale embarazada y tuvo que que llegar un ángel para que le notificara a José que María estaba embarazada y que no temiera, que no desconfiara de María porque el ángel de Jehová estaba con ella y la iba a proteger, la iba a guardar. La historia de José es muy bonita en el sentido de que, bueno, él se encargó de cumplir la orden que le dio nuestro Padre Supremo Jehová, ¿verdad? Y llevar a toda la familia, conducirla a la tierra prometida y bueno, cruzar el Jordán y todas esas cosas. Es muy importante que José fue
una persona muy humilde, carpintero de profesión, y, y bueno, fue gobernador de Egipto, fue, si no estoy equivocada, fue gobernador de Egipto, que los hermanos no, estoy José no, equivocada. José no, pero vivieron en Egipto por un tiempo. Ese es otro José, entonces. Sí. Bueno, y Ujú. bueno, así es importante conocer la historia de cada uno para poder llevar a los conocimientos verdaderos y reales de la palabra de Dios a los demás. Es interesante. Bueno, hasta ahí. Muy bien. Continuamos con María y después Diego. ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí, María, adelante. Bueno, sobre María lo que yo puedo entender de que es un ejemplo a seguir. Ella con su embarazo, ella siguió adelante y más cuando el ángel se le acerca y le dice que está embarazada por obra del Espíritu Santo. Bueno, y a pesar de que ella vio que su novio le iba a dar la espalda porque estaba embarazada, ella siguió con su embarazo y confió en lo que le estaba pasando allí, por lo que le había dicho el ángel. Y así que para mí María es una madre con un ejemplo a seguir de lucha. Muy bien, gracias. Gracias, María. Y Diego. Bien, para mí lo que más me llama la atención, donde las salutaciones, ¿no? Cuando viene el ángel Gabriel a ver a María y le dice que iba a ser la madre del Salvador, es algo donde ella responde y le dice: he aquí la sierva del Señor, que estaba a su disponibilidad de Dios. Y creo que vale la pena recalcar un poquito esto, porque si lo aplicamos a nuestras vidas, entonces deberíamos estar prestos para cualquier cosa de que Dios nos hable, nos llame o nos envíe, ¿no? Entonces, me gusta ver esta situación donde esta varona está decidida a afrontar lo que venga sobre su vida con tal de hacer la voluntad de Dios. Eso me gusta, me impacta más a mí y es lo que puedo compartir esta noche. Gracias, Diego. Muy bien, gracias por los comentarios. Veo un comentario también en el chat. José, un cristiano justo. Cuando María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, él no quería exponer la vergüenza pública. Entonces, sí, gracias Bernabé por este comentario. Sí, sabemos también, son de Nazaret, de la familia de David, vivieron en Belén, también en Egipto y después en Nazaret de Galilea. Y sí, son los padres de Jesús aquí en la tierra. Ok, vamos a continuar entonces con la parte de contar. Voy a contar la historia. Y pues ustedes ya han escuchado a la historia en el video, han leído en sus Biblias y ahora tenemos otra oportunidad de escuchar a esta historia. Entonces, Juan 2, 1 a 12, una boda en Caná de Galilea. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba ahí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua.
Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa, con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Capernaum, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y ahí estuvieron unos cuantos días. Esto es la palabra de Dios, la historia de esta noche. Continuamos ahora con las preguntas de considerar y consolidar, pero nuestro enfoque de esta lección y también la próxima lección es captar. Entonces, vamos a tener más tiempo al fin de la lección para hablar de este tema de captar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ayesa, adelante. Amén. Los personajes de esta historia son Jesús, sus discípulos, por supuesto que los novios, los invitados de la boda, la mamá de Jesús, los que servían y el maestresala. Muy bien. Excelente. ¿Y cuáles son los objetivos de esta historia? Los objetivos milagros. Adelante. Está en mudo el micrófono, Milagros. ¿Con cuál me voy? ¿Con los personajes o los objetivos? Los objetos. Sí. Los objetos, en primer lugar, estarían las tinajas de piedra, las vestiduras, lo que usaban, pues, los objetos que estaban al momento del evento, porque los sirvientes ya vendrían siendo personajes. Yo lo que pude notar fueron las tinajas y los vestidos, todos los elementos que ellos usaron en la boda. Pero no Muy sé, bien. corríjame usted si estoy equivocada. No, sí, tenemos las tinajas y pues también lo que está adentro, vino y agua. Sí. Primero agua y después vino. Muy bien. Entonces, la próxima pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? En Canaán de Galilea. Canaán de Galilea. Sí, en Canaán de Galilea. Caná de Galilea. Excelente, gracias. Muy bien. Ok. Y vamos a continuar ahora con la próxima pregunta. ¿Cuándo ocurrió la historia? Zoraida, ¿quiere comentar sobre esta pregunta? Bueno, la historia comenzó en Canaán de Galilea, en una boda que no se sabe si eran familiares de María, pero que aunque no habían sido invitadas porque no se sabe si los invitaron a Jesús y a sus apóstoles, María en un momento determinado nota que el vino se acabó y entonces le dice a Jesús
que el vino se acabó y que, bueno, que él hiciera lo que pudiera ahí en el sentido de porque ya ella confiaba en los poderes que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ella le informa a todo al personal que servía ahí que, que le hicieran caso a Jesús, y Jesús en ese momento se da cuenta, le dice a María que porque él tiene que hacer esas cosas, que no era el momento de hacerlo. Pero sin embargo, Jesucristo le dijo a las personas que servían ahí que llenaran de agua los cántaros, esos que estaban, los 6 cántaros que estaban ahí, o vasija, que como se llame. Y que vaciara un poquito también, antes de convertirlo en vino, que vaciaran un poquito las tinajas esas. Cuando los sirvientes ya tenían idea de que ya era vino, pues ya Jesucristo había convertido el agua en vino, y le informaron al maestre principal ahí, el de ceremonia, que y le dieron a probar el vino, y entonces el maestro de ceremonia le dice al novio de ese momento, pues de la boda, que el buen vino, acostumbran a servirlo al principio de la ceremonia, y que bueno, que le sorprende que el vino, el mejor vino de todo, lo habían servido ya a última hora de la ceremonia. Esta reflexión es como para afianzar la fe que tenían los apóstoles que acompañaban a Jesucristo en ese momento. Entonces, imagínate, con esas señales que hizo Jesucristo de convertir el vino de convertir el agua en vino, a partir de ahí, ese fue el primer milagro que hizo Jesucristo al final de la primera semana de su ministerio. Y bueno, hasta ahí. Bye. Es un buen resumen de la historia. Gracias, Zoraida. Sí, Okay. Me muy alegra mucho que bien. haya. Sí, entonces, pues, ¿cuándo ocurrió esta historia? Durante una boda, sabemos esto. Al tercer día, dice en el primer versículo de este capítulo, al tercer día se celebró una boda. Y también estamos en el principio del ministerio de Jesús. Ujú. ¿Cuál es el problema? Se soluciona o si se soluciona el problema. Entonces, estas preguntas, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Milagros? El problema de esta historia, profe, fue que se terminó el vino y o sea, era visto como un acto de vergüenza porque se terminó el vino, pues, y el resolver el problema fue que Jesús, como le digo, hizo el vino, pues, ese fue precisamente el milagro que Jesús se pronunció fue a través de allí para él poder confirmarle a sus discípulos que reafirmaran su fe. Esa fue la resolución del problema, que él ayudó, pues las personas, de hecho, las personas que hicieron la fiesta no sabían que tenían ese gran aliado allí para volver a hacer el vino, y fue el mejor de la fiesta, pues que de hecho el encargado de la fiesta lo felicitó porque le dijo que se sorprendía porque había dejado el mejor vino para lo último, ¿no? Que no hizo al revés como muchas fiestas que dejaban el peor vino para lo último, ya cuando ya estaban saciados demasiado vino. Gracias, Milagros. Muy bien. Entonces, sí, tenemos este problema. Se acabó el vino en la fiesta y Jesús hace un milagro y provee vino para la boda.
Excelente. Continuamos con las últimas preguntas. Entonces, las preguntas de consolidar. Con 4 preguntas resaltamos el pecado, la ley, las buenas noticias de Dios, el evangelio y la aplicación para nuestras vidas. Entonces voy a compartir esta primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Jesús muestra su poder al hacer su primer milagro. Entonces tenemos este punto principal de la historia. Y ahora empezamos con el pecado. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Sergio, ¿le gustaría compartir algo con nosotros? Sí, Lucas. Bueno, personalmente, no voy a hablar por mí. Eh, Antes de hacer este estudio bíblico con ustedes, si me decía esta historia, yo creo que mi pecado era que la incredulidad, no creería semejante suceso, ¿no? Y bueno, pero hoy que ya estoy estudiando con ustedes y ya siento que soy un discípulo, eh, creo totalmente en Jesús, en su poder y en su gloria. Eso lo pude adquirir hace poquito cuando empecé con ustedes. Así que bueno, confieso un pecado que tuve, que habría sido la incredulidad, no creer semejante suceso de crear un vino, porque yo soy de Mendoza, acá en Argentina el vino es considerado la bebida nacional, y sé que para crear vino necesitas que tener los taninos, la acidez, el alcohol, es un equilibrio y eso lleva tiempo y no se puede hacer como echar un juguito, un polvo en el agua y hacer vino, ¿viste? Entonces, bueno, creo totalmente en el poder de Jesús, un ser superior. Y bueno, también pienso que tiene poderes más allá de lo que nosotros podemos haber leído en la Biblia, ¿no? Así que bueno, como pecado que confieso, que ahora no lo siento, pero lo sentí, era la incredulidad, no creer semejante suceso, ¿no? Sí. Sí, gracias por compartir, Sergio. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Un pecado que podemos ver en la historia? O si no hay pecado en la historia, algo que podemos confesar en nuestras vidas. Zoraida. Está en mudo el micrófono, Zoraida. Bueno, confieso que no soy muy dada a creer todo lo que me dicen, sino que me gusta comprobar las cosas y en ese sentido es que yo veo que tengo más fallas. Sí. Ujú. Sí, Que gracias. no todo lo que me dicen ni que haga, no es así. Tengo que comprobar que las cosas son así ciertas o no, pero del resto no. Ujú. Ese es el pecadillo más que tengo. Gracias. Sí, gracias, Zoraida. Patricia. ¿Me escuchas? Sí, más o menos. ¿Me escuchas? ¿No? Sí. Bueno, a mí me refleja la impaciencia que tenía la mamá de Jesús, ¿no? De decirle, se terminó el vino. O sea, y él responderle, todavía no es mi tiempo, mujer. A veces nosotros le pedimos cosas a Jesús y Jesús nos dice, todavía no es mi tiempo, frena, Ujú. es a mi tiempo, no al tuyo, ¿no? Esa impaciencia que tenemos, que queremos las cosas ya, ¿no? Y tenemos que esperar el tiempo de Él, que es perfecto. O sea, Ujú. eso es lo que me vino a mí con respecto a esta historia, ¿no? Esa impaciencia que tenía esa mamá para, para ver que su hijo haga algo, ¿no? Hasta ahí. Gracias, Patricia. Sí. Y pues también una cosa más que quiero compartir es
a veces en mi vida yo quiero resolver las cosas en vez de acudir en oración primero a Jesús. Entonces podemos pensar en este pecado a veces también, cuando sí, pensamos que podemos hacer todo en nuestras vidas en vez de ir a Jesús. Bernabé, una cosita más. La confianza que tenía María al ordenarle a los sirvientes que llenaran las vasijas, ¿no? La confianza. Algo que no tenemos todavía muchas personas, ¿no? Nosotros que conocemos a Jesús sí la tenemos, pero muchas personas no tienen la confianza, no tienen la fe que ella tenía en su hijo. Bien, sí, a veces no tenemos esta confianza en Jesús. Excelente, gracias Bernabé. La próxima pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Dónde está el amor de Dios en esta historia? ¿Ayesa? Sí, el versículo 10 es el que más me llama la atención con respecto al amor de Dios, porque dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y el amor de Dios es tan tremendo, tan maravilloso que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros en abundancia, porque estaba yo viendo el video y se hablaba de la cantidad de vino que hizo y era un que duraba 3, 4 días con todo el vino que había hecho Jesús, pues que el milagro del cambio del agua por el vino. Y Dios es súper abundante, Dios es tan bueno para con nosotros que cuando nosotros le pedimos, Él da más de lo que nosotros le pedimos. Siempre es súper abundante y da lo mejor, tiene lo mejor para nosotros. Amén. Muy bien, sí, podemos ver el amor ahí. Excelente. ¿Otro comentario? Luis. Sí, profe. Veo, mirando acá, pues todo lo que he estado analizando en la historia y escudriñando la historia de que nos habla la palabra de Dios y el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Yo veo un trasfondo más allá del milagro, un trasfondo más allá del milagro que Jesús hace el primer milagro, que muchas veces hay personas que hablan sobre ese milagro y lo hablan mal de ese milagro, porque pues tratan de confundir sobre el vino y tratan de, cuando hablan del vino, hablan sobre el licor, pero ahí no está hablando de unas vasijas, nos está hablando de un agua, nos está hablando de un vino, nos está hablando de un vino viejo y nos está hablando de un vino nuevo. Voy a llegar hasta ahí para de pronto no profundizar más, pero hay un trasfondo grande ahí, maravilloso ahí, de enseñanza en el camino de Dios. Gracias, profe. Gracias, Luis. Gracias por este comentario. Y últimamente, Zoraida. Está en mudo el micrófono, Zoraida. Todavía está en mudo.
pues vamos a continuar con la próxima pregunta. Entonces, muchas gracias por los comentarios sobre esta pregunta. El amor de Dios para conmigo. Ok, la última pregunta de consolidar. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué pediré que Dios obre en mí? Sergio, adelante. Bueno, yo voy a pedir que Dios obre en mí la confianza en su poder, que mi mente y corazón no duden de su gloria. Eso voy a pedir. Excelente, Porque sí. como pasó ahí con los discípulos que tuvieron que ver el milagro para creer en él, nosotros somos los discípulos de este momento, así que bueno, tomamos la palabra y confiamos plenamente en su gloria. Perfecto, Gracias. sí. Gracias, Sergio. Norma. Sí, yo pediría la paciencia que tuvo y la fe que tuvo María y la convicción que tenía ella de que Jesús iba a hacer lo que ella le pidió. Esa paciencia, esa convicción pediría yo para mi vida. Muy bien, la paciencia. Gracias, Norma. ¿Milagros? Está en mudo el micrófono, Milagros. Yo pediría profundizar más mi fe y ser digna de llevar esa bandera y hacer las cosas a la perfección. Porque nosotros, lo que pasa con nosotros muchas veces es que nosotros vemos que Dios nos expresa su amor, pero nosotros vemos lo que a nosotros nos conviene, más lo que Dios nos dice, no, ahí nosotros como que nos enojamos y bajamos la cabeza. Por lo menos yo lo reconozco, yo tengo ese defecto, por eso es que le digo que tengo que trabajar más en fortalecer la fe. Le pediría a Dios fortalecer la fe y estar más centrada y más no es que me sienta que no estoy siendo digna de esto, sino que, o sea, hacer las cosas que muchas veces hay personas, no le estoy diciendo que yo, pero hay personas que solamente con llevar una vestidura, que con llevar un cargo, ya se creen lo máximo, ya están puestas en lo máximo y no respetan, pues no hacen bien su trabajo. Eso es por eso es que le digo que muchos de nosotros tenemos que pedir a Dios es fortalecer la fe cada día. Es mi Gracias, punto de vista. Milagros. Muy bien. Rocío. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, María le dice a los sirvientes, les dice que hicieran todo lo que Jesús les dijera. Yo pediría al Espíritu Santo que me ayude a conocer más todo lo que Jesús nos ha enseñado a través de su palabra, todo lo que las instrucciones de Él para seguirlas y así poder ver más prodigios, milagros en mi vida a través de esa obediencia, porque ahí se efectúa el milagro, que los sirvientes hicieron lo que María dijo. María les dice, haced todo lo que Él os diga. Y eso es fundamental. Yo pediría que el Espíritu Santo me ayude a eso, a conocer más, a profundizar lo que el Señor Jesús nos enseña a través de su palabra para seguir viendo grandes prodigios en mi vida. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Continuamos con Zoraida y después Luis Horacio. Zoraida está en mudo el micrófono. Entonces continuamos con Luis. Adelante, Luis Horacio.
Sí, profe, como lo compartía la hermana anterior de la que estaba hablando ahorita, son dos cositas que yo miraría ahí. ¿Qué le pediría a Dios para poner en práctica esa palabra? Son dos, acabo de mencionar, y una es la fe, una es la esperanza seguida de paciencia, ¿cierto? Porque la esperanza, pues sabemos que la esperanza está en la fe, pero cuando hablo de la esperanza seguida de paciencia es porque muchas veces, como lo mostraba María allí, de pronto le dijo no hay vino y tratando como de, digamos, como de que las cosas se apresuraran. Yo creo que es una de las cosas que le pediría a Dios que me hace falta espiritual. Y otra de las cosas sería la revelación de su palabra, porque Dios siempre nos quiere revelar algo en cada una de sus parábolas y en cada uno de sus milagros que Él hizo. Gracias, profe. Gracias, Luis. Muy bien. Zoraida, ¿ahora quiere comentar? Estaba abierto el micrófono, pero ahora está cerrado otra vez. Ok. Continuamos entonces con la última parte de esta lección. Entonces, vamos a analizar la importancia de captar y para compartir el evangelio. Entonces, voy a compartir algunas cosas con ustedes y después ¿Me vamos a oye, tener... profe? Participar hoy. Pues ahora ¿Aló? sí, ¿Me está oyendo? sí, ahora no, porque está mudo el micrófono, pero ¿Aló? ahora sí. ¿Me oye? Ahora sí. Bueno, ¿qué le pediría yo a mi Señor y Salvador Jesucristo? Que me dé la sabiduría, la unción necesaria para cumplir con su palabra, para ganar almas para Jesucristo, para llevar la palabra y que esa palabra llegue al corazón de las personas y puedan convertirse. Bueno, yo oro bastante, no soy religiosa, pero sí me gusta orar y bueno, yo sí estoy en el camino de Cristo y espero que Jesucristo también esté en mi vida como siempre y que nunca me aparte del camino del reino. Es todo. Un beso. Gracias, Zoraida. Sí, gracias por comentar esto. Muy bien. Entonces, la próxima parte que tenemos. ¿Por qué es importante el captar para compartir el evangelio? El captar es la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Entonces, nos enfoca en el tema, capta la atención, es un recuerdo que nos ayuda a recordar el tema de la lección. Entonces, por eso es bueno, es una buena manera de enseñar, a captar la atención al inicio. Pues, ¿por qué es importante captar para compartir el evangelio? Con los creyentes ya tienen el motivo de entender la palabra de Dios, pero como dije antes, es una buena idea todavía de enfocarnos, una buena, sí, manera de enfocarnos en el tema de la historia. Y es bueno para aprender, para el aprendaje, sí. Entonces, aprendizaje, esta es la palabra. Entonces, sí, es bueno para los creyentes y también para los incrédulos. Tal vez no tienen un motivo de entender la palabra y es una buena manera de captar la atención. Conectar con emociones o algo que es bastante interesante para ellos. Ejemplos de captar que hemos usado en este curso. Hemos usado muchas preguntas. Una pregunta es una buena manera de captar la atención.
hemos usado con la primera historia, Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús. Tuvimos la pregunta, ¿qué es un ángel? La lección 2, el nacimiento de Jesús. La pregunta era, ¿está buena celebrar la Navidad? Lección 3, los sabios y el huir a Egipto. La pregunta era, ¿quiénes eran los magos? Y en la lección 4, no tuvimos una pregunta, tuvimos una canción con el tema del bautismo. Y para la lección esta noche, una lluvia de información. Estábamos compartiendo cosas de María y José, pues María tiene un papel en esta historia y por eso tuvimos esta ejemplo de captar esta noche. Entonces, estos son algunos ejemplos que hemos usado en este curso. El captar depende mucho del público. Jesús usó mucho un captar de forma de una pregunta o una expresión raro, agua viva, hacer de nuevo, cosas así. Con los niños o adolescentes se puede usar imágenes o videos para captar la atención. Entonces, estos son algunas ideas, algunos ejemplos que hemos usado en este curso. Ahora ustedes van a tener la oportunidad de compartir en grupos pequeños. Entonces, van a tener algunos minutos, tal vez como 8 minutos, 7 minutos en sus grupos pequeños. Pueden hablar de este tema. Creo que ustedes ya tienen algunos ejemplos porque fue la tarea para hoy, pero si no, pueden usar este tiempo para crear ejemplos en sus grupos pequeños. Entonces, pueden pensar en un grupo, en un público. ¿Quién es tu público? ¿Es en la casa, con la familia, en la comunidad, con adolescentes, en una iglesia, entre amigos? Pueden pensar en esto porque tal vez el público puede cambiar el captar que va a usar. Entonces, ustedes pueden hablar en sus grupos, crear ejemplos, compartir ejemplos de captar para esta historia. Pueden pensar en el vino, en la boda, en una pregunta, en un objeto. Y sí, entonces ustedes van a tener este tiempo en sus grupos pequeños. Voy a dividirles pues van a tener 3 o 4 personas en cada grupo y pueden hablar en sus grupos y vamos a regresar después para compartir un poco antes de terminar la lección de hoy. Entonces los grupos pequeños están abiertos, pueden entrar a su grupo. Creo que hay un botón en la pantalla de su dispositivo. Ok, tenemos algunos que todavía están en este grupo, entonces podemos hablar aquí también sobre algunos ejemplos de captar. Tenemos César, Jonathan, José Antonio y Natalia. ¿Alguien quiere compartir un ejemplo de captar para esta
historia. Pues los dos más han salido a sus grupos. Entonces Buenas ahora noches, pastor. Sí, José Antonio. Buenas noches, disculpe, yo entré tarde a la clase porque salí tarde del trabajo. ¿Si me podría hacer un pequeño resumen de lo que han hablado al inicio? Sí, sí. No, gracias por estar aquí. Sí, estamos pensando en ejemplos de captar para esta historia. Entonces, la historia es el primer milagro de Jesús, convirtiendo agua a vino. Entonces, ¿qué podemos usar para captar la atención de nuestro público si estamos compartiendo esta historia como un estudio bíblico? Si es empezamos con una pregunta o algo que, un gancho que nos lleva al tema del día, el tema del estudio, el tema de la historia. De repente se podría iniciar con esa pregunta, ¿no? Si conocen cuál fue el primer milagro que hizo Jesús. Sí, sencillo, pero sí, bien, porque depende en el público, ellos no van a saber o pueden pensar en otros milagros, caminando por el agua o encima del agua o sí, otro milagro, pero sí, es una buena pregunta. ¿Qué fue el primer milagro de Jesús? Sí, otro ejemplo que tengo, siempre pienso en objetos, porque tengo algunos niños pequeños, hijos pequeños en mi familia y también he sido un profesor, un maestro en colegios, entonces siempre es bueno usar objetos para mí. Entonces, tal vez podríamos usar una botella de agua o algo así y preguntar al público quién puede convertir esta botella de agua a una Coca-Cola o algo así. Y ellos pueden, esto es más para niños, pero ellos pueden pensar, oh, yo no puedo hacerlo, ¿quién puede hacer algo así? Nadie puede convertir una botella de agua a una Coca-Cola. Pero sí, y después podemos empezar con la historia, con el primer milagro de Y Jesús. en caso, por ejemplo, yo pertenezco a un grupo de jóvenes de mi iglesia y varían entre, la menor tiene 19, el mayor tiene 30, que es el líder. Entonces, ¿cómo podría yo iniciar con en la reunión? ¿Cómo podría llamar su atención de ellos? Sí, creo que algo sí, con un objeto o una pregunta siempre está algo bueno también. Entonces, para captar, siempre estoy pensando en una pregunta o un objeto que puedo usar, especialmente pues para niños más pequeños, pero también sirve para niños o adolescentes de 15 años, un objeto, porque es algo concreto que pueden ver. Entonces, am, ellos pueden enfocar un poco más cuando hay algo concreto ahí en la sala con ellos. am, y después pueden pensar en la conexión a la historia. Gracias, pastor. Ok, voy a cerrar las salas pequeñas y los demás van a regresar.
Perdón, profe, se me se me tildó la compu y tuve que salir del grupo. ¿Me pone de vuelta al grupo, porfa? Pues estamos regresando a la sala principal. Sí. Ok, gracias. Sí, entonces, sí, creo que todos están aquí. Entonces me gustaría, pues tal vez tenemos tiempo para tres personas que pueden compartir un ejemplo con el grupo, un ejemplo de captar para esta historia. Norma. Sí, lo que habíamos hablado con el grupo, pequeño grupo que hicimos, es captar la atención de las personas contando la historia de Juan 2 como sin leer la Biblia. Para atraer la atención de la persona es contarle como una historia, como una película, como para que capte la atención, tanto para un no creyente como para un creyente. Cuando armamos prédicas así, es no agarrar la Biblia y leer, sino que contar la historia, y eso como que capta la atención de la gente cuando contamos con nuestras palabras. Eso quedamos en nosotros, por ejemplo. Ok, muy bien. Sí, es una buena manera de, sí, tener la atención durante el estudio, ¿cierto? Claro. Entonces, muy bien. ¿Y Rocío? ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, yo en mi experiencia de seguir a Cristo, el milagro que más se habla es ese. Y más que todo de las personas que les gusta consumir alcohol. Y entre esas estaba yo. Entonces, social, ¿no? En las reuniones familiares. Entonces, es como que el agarre de ellos, de que legalizan la tomadera, la borrachera y todo, con el milagro que Jesús hizo. Entonces, yo lo uso mucho y este, cuento la historia, cuento todo eso y termino llevándolos a, a que quieran conocer más de la historia, más de Jesús, por medio del vino. Ellos dicen, no, es que Jesús hizo, ¿quién dijo ustedes, los cristianos, por qué prohíben el tomar licor si Jesús hizo el vino? Yo dije, convirtió el agua en vino, no el alcohol en vino. Entonces ahí empezamos con la historia y uno se va bien chévere con esa historia, no se vuelve como que, wow, no se empodera de esa historia y termina llevándolos a ellos, incluso no solamente eso, porque uno los lleva a otras citas bíblicas, no se ha estado al vino y empieza uno a darle ahí y muchos terminaron yendo a la iglesia y me decían, pero no me prohíban tomarme las frías, las cervezas. Yo, no te preocupes, que pídele al Señor entonces que te convierta la cerveza en vino. Y bueno, en medio de todo eso, terminaban yendo a la iglesia, entonces yo más que todo sería como que esa historia para ganarlos a ellos, ¿ya? Y yo eso le estaba diciendo a la compañera. También se habló de que podíamos hacer con los niños una dinámica de ponerlos a dibujar la tinaja, a ponerlos a dibujar un tanque con agua, los sirvientes, Jesús, cómo estaba vestido Jesús, quién sería María, cómo te imaginas a María. Entonces ponerlos a como que identifiquen esto que él les muestra, qué historia de la Biblia. Podríamos hacerlo dinámico, contándoles la historia a los niños. Eso es todo. Muy bien, Rocío. Sí, sí, siempre estoy pensando en los objetos también. ¿Cuáles objetos podemos usar para captar la atención? Especialmente con adolescentes o niños. Ujú. Muy bien. Patricia. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, yo me centré en el poder de Jesús y su primer milagro. Y trayéndolo un poco a mi vida, cuento mi experiencia, como yo me sentía
como si fuera un gusano, algo horrible antes de conocer al Señor, mi vida pasada, ¿no? Y el milagro para mí fue esa transformación, ¿no? Como el agua se transformó en vino, Dios hizo de ese gusano una mariposa. Ese milagro solamente Dios lo puede hacer, ¿no? Así me considero yo. Así me veo yo hoy, ¿no? Un gusano que, perdón, pero es tremendo, porque me miro mi vida pasada y me avergüenza, y que Dios haya hecho ese milagro en mí, es mucho mejor que ese vino puro, como dice, que hizo en su primer milagro. Transformó esta persona, esto que yo no servía, en una herramienta útil para llevar el mensaje de salvación a otros. No hay mejor milagro que ese, y no hay mejor testimonio que testificar de su propia vida lo que realmente Jesús puede hacer. Perdón porque me quebré, pero para mí fue muy fuerte lo que hizo Dios en mí. Fue muy tremendo. Sí, este amor de Dios, esta gracia de Dios, tan poderoso para nosotros. Gracias, Patricia, por compartir. Ok, muy bien. Vamos a terminar esta noche. Pues primero voy a compartir un ejemplo más, un ejemplo sencillo de José Antonio. Pues es simplemente una pregunta: ¿qué fue el primer milagro de Jesús? Y los demás pueden pensar sí, si ellos saben qué es el primer milagro o qué es su milagro favorito de Jesús, algo así. Sí, pueden pensar en algo y ahora vamos a hablar del primer milagro de Jesús en la boda de Caná. Ok, entonces, rápidamente, Luis Horacio, ¿quiere compartir algo antes de cerrar la lección? Profe, sí, antes de cerrar la lección, como se quebró la hermana ahorita, mirando esa agua, digamos ese vino viejo que tomaron anteriormente, y como compartí yo ahorita, yo le pedía mucho al Espíritu Santo que me hablara sobre esta palabra, que me revelara sobre esta palabra, porque muchas veces he leído este mensaje y siempre lo he tenido como un milagro de Jesús, y sí, es el primer milagro de Jesús, pero hay un trasfondo también, como lo compartí ahorita allí, y es ese vino viejo que nosotros somos como esas uvas silvestres. Cuando lo muestra allí en Isaías, nos hace una revelación sobre las uvas silvestres que eran amargas y todo eso. Eso éramos nosotros, ese vino anteriormente, eso éramos nosotros, pero venimos a hacer un vino nuevo, hoy con un sabor diferente, delicioso, gustoso. Profe, no, hermoso, hermoso, porque el agua, la purificación, la regeneración y el amor. El agua acompaña al Espíritu Divino y a su relación con los hombres en todas las etapas de la larga historia de la Biblia, profe. También el vino es asociado con la sangre de Cristo. También todo esto, profe. Entonces es algo que yo había leído, y como lo decía mi hermana ahorita, hablaba sobre que el mundo que no tiene a Cristo nos señala, y ellos toman en referencia a eso, que pueden tomar vino, pero aún en uno de los proverbios nos dice: no os embriaguéis con vino. Nos dice en uno de los proverbios. Entonces Dios me mostraba, yo sé que Dios me mostraba algo más allí en su palabra. Gracias, profe.
Gracias, Luis. Sí, tan poderoso la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Pues para terminar esta noche, la tarea para la próxima clase es el lunes y voy a compartir un video. Ustedes van a ver este video para la lección 6. También vamos a leer Juan 2, versículo 13 hasta Juan 3, versículo 21 en sus Biblias. Y van a crear ejemplos otra vez de captar. Entonces, vamos a continuar con este enfoque en captar y ustedes pueden pensar en preguntas o otras cosas para introducir, para la introducción de la historia. Entonces, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor Amén. resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Muchísimas Igual. gracias por estar aquí esta noche. Amén. Muchas Buenas noches. gracias. Bendiciones para Buenas todos. noches, profe. Amén. Buenas noches, profesor. Chao. Buenas noches. Nos vemos. Mis Buenas amados, noches. Dulces bendiciones, un sueños. abrazo bien grande. Buenas Profe, noches, bendiciones bendiciones. para todos. Dulces Bendiciones. sueños para Gracias. todos. Me siento bendecido con esta lección hoy también. Yo creo que todos estamos bendecidos. Así Dios es. bendiga a ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Shalom, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mañana. Hasta Feliz luego, noche Gabino. para todos. Gracias. Rocío, gracias. Amén, amén. Gracias a usted, profe. Bendiciones, profe. Dios les bendiga. Hasta mañana. Bendiciones. Hasta el Sí. lunes. Hasta el lunes. Hasta Hasta el la lunes, Dios próxima lección. mediante. Sí. Dios Gracias. te Feliz bendiga, noche. hermano. Amén.